Buenas tardes. Qué bueno veros aquí a todos en este lugar y poder compartir juntos. La semana pasada estuvimos compartiendo que hemos sido diseñados para tener relaciones profundas, relaciones significativas. Y os decía, seamos intencionales en conectar con otros porque hemos sido creados para comunidad, diseñados para comunidad. Y me encantó ver que al final del servicio, el domingo pasado en las Dominicas, cuando terminamos, muchos empezasteis a poner en práctica aquello que ya habéis estado escuchando, y vi como algunos se levantaban y empezaban a saludar a otros que tal vez con los que no habían hablado tanto. También damos gracias a Dios por la vida de Mercedes, que salió de la UCI y está en planta desde el lunes pasado. Y de nuevo, ha sido genial ver cómo nos hemos organizado como iglesia para poder animarla en estos días, para visitarla, para traerle consuelo, para traerle ánimo también. A muchos de los días que íbamos a dejar a su hija, a Gaby, allá al hospital, nos decía, me he tenido que salir de la habitación porque había un grupo de hermanos grande adentro y nos iban a llamar la atención, así que eso ha sido fantástico. También deciros que la semana pasada, cuando lanzamos esa invitación de parte de Dios para recibir a Cristo Jesús como tu Salvador personal, hubo un momento en el que yo estaba viendo si alguien quería entregar su vida a Cristo, si alguien había respondido a esa invitación, pero como no había nadie, pues yo cerré los ojos y me puse a orar. Pero que si Anthony se levantó, levántate para que te vean ahí, un poquito de vergüenza, no pasa nada. Ahí estamos, ya, gracias. Buenísimo, gloria a Dios. Y como yo tenía los ojos cerrados, no lo vi, pero después Dulce me dijo, ¿sabes que se ha levantado una persona? Le digo, buah, soy el peor pastor del mundo, tío. O sea, lanzo una invitación a recibir a Cristo y cuando alguien se levanta ni me entero, ¿no? Pero gracias a Dios que nos comunicamos ahí con él y pudimos conversar y tener un ratito juntos de hablar. Y bueno, lo que hace Dios es absolutamente increíble. Y lo que sucedió después ese día por la tarde, si queréis, eso ya os lo dejo para que lo habléis con él y podáis preguntarle, porque también fue algo increíble, algo maravilloso. Dios se mueve y Dios obra en formas y en maneras que muchas veces no conocemos y, como decía aquella canción, no logramos entender. Amo a esta iglesia, amo a la iglesia Betel y me encanta lo que Dios está haciendo para su gloria. Todo es para su gloria. A inicios de octubre del año pasado compartí con vosotros una predicación acerca del avivamiento. Y quisiera leer este versículo que está en el Salmo 85, versículo 6, y que pudiéramos estar orando juntos como iglesia también por esto. Dice así el salmista, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Sé que hemos orado, pero quiero orar de nuevo. Padre, en esta tarde te pido, Señor, que nosotros como tu pueblo podamos regocijarnos en ti. Señor, de nuevo que tú puedas abrir nuestro corazón, abrir nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser, para que podamos entender y comprender la grandeza de tu gloria, Señor, tus maravillas, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor derramado en esa cruz por cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer el texto para el día de hoy. Hoy estamos en Eclesiastés capítulo 5, versículos del 1 al 7 y seguimos con nuestra serie Sabiduría para la vida real. Dice así Eclesiastés 5, del 1 al 7. Os voy a dar tiempo para que lo busquéis ahí en vuestras Biblias. Quiero escuchar el sonido de las páginas haciendo viento y despeinando al que tienes al lado, a menos que sea Carlos o alguien como yo. Eclesiastés capítulo 5, versículos del 1 al 7. Vamos a hacer algo que hace tiempo que no hacemos. Vamos a ponernos en pie para leer la palabra de Dios. Dice así: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios.
El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Teme a Dios. Podéis sentaros. Me ha llamado mucho la atención el principio y el final de este pasaje, de ese texto. Empieza diciendo, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Y termina, tú sin embargo, teme a Dios. Solamente un par de observaciones. En contraste con el capítulo 4, el capítulo anterior, en el que prácticamente a Dios no se le mencionaba, casi ni aparece. Ahora encontramos el nombre de Dios 7 veces en estos 7 versículos. De hecho, es la concentración más grande del nombre de Dios en este pequeño libro de 12 capítulos de Eclesiastés. Y otra cosa es que Salomón hasta ahora ha estado hablando, usando los pronombres personales, todo el rato decía me, o mí, a mí, me, conmigo, eso es lo que decía, ¿no? Todo el libro, pero ahora, por primera vez, usa la segunda persona y dice tú, o vosotros, o tus, para comunicar algunos imperativos, algunas ordenanzas, algunas órdenes, algunos mandamientos que tenemos que seguir. El flow del capítulo, el flow del libro, aquí empieza a cambiar, empieza a ser muy diferente. De compartir lo que Salomón había aprendido por las malas, ahora pasa a enseñarnos para que nosotros no tengamos que aprender por las malas. Y me acordé de la historia de 2 mujeres que estaban sentadas en la primera fila de una iglesia escuchando a un predicador de esos que gritan mucho cuando están predicando y que se emocionan y que la gente acompaña lo que el predicador dice, ¿no? Y el predicador en algún momento empezó a condenar el pecado de robar, del robo, y las hermanas gritaron, así es, exactamente, hermano, amén, amén. Cuando el predicador condenó el pecado de la lujuria, del adulterio y de otras cosas, las hermanas aplaudieron y dijeron, sigue predicando, predicador. Cuando condenó el pecado de la mentira, se pusieron de pie y de un salto exclamaron, así es, sigue predicando la palabra. Pero cuando el predicador empezó a condenar el pecado del chisme, estas 2 hermanas se callaron y no dijeron nada y se miraron la una a la otra y dijeron, ha dejado de predicar, ahora ya se está entrometiendo. Puede ser que en el día de hoy también me entrometa, o la palabra se entrometa un poquito con nosotros. Ya lo ha hecho conmigo por lo menos, y espero que podamos aprender en el día de hoy que no podemos acercarnos de cualquier manera a la presencia de Dios. Que estemos en guardia cuando nos acerquemos a adorar a Dios y a reverenciarlo a Él, a reverenciar su nombre. Hay 5 cosas que pienso, según lo que veo en el texto, que debemos hacer con urgencia. La primera es que seamos cuidadosos cuando vamos a alabar. Dice el versículo 1, empieza con esta advertencia. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. O sea, presta atención. Me hace mucha gracia cuando alguien, creo que aquí normalmente no lo hemos hecho, pero cuando alguien está presidiendo y a lo mejor aún no hay gente demasiada en la iglesia, oran diciendo, apresura sus pasos. ¿Habéis escuchado eso o no? Yo me lo imagino ahí como el picapiedra, que se le mueven así los pies, ¿no? ¿Cómo va a apresurar sus pasos? Si están llegando tarde, pues llegan tarde, ¿no? Pero aquí no dice de llegar tarde, o no dice de correr, o dice más atento. Dice, guarda tus pasos. Es decir, vigila, pon atención a tus pies, a cómo te acercas. Hay que tener cuidado, guardar los pasos, vigilar nuestra conducta. Nuestros pasos son nuestra conducta, la manera en la que nos movemos, nuestro comportamiento. Salomón nos llama prácticamente a entrar de puntillas en la presencia de Dios, haciéndolo con cuidado y haciéndolo con precaución. Esta semana estaba caminando cerca de las oficinas y allí hay esta plaza de tierra donde hay este busto, esta escultura que le llaman el Nen, ¿no? Y no sé qué había pasado, pero algo estaban haciendo, no sé si echaron más tierra o... No sé, la cuestión es que habían unas vallas y había una cinta por todos los lados advirtiendo que tuvieras cuidado al pasar por ese lugar, ¿no? Que no pasaras por en medio como solemos hacer normalmente cuando estamos ahí. Y ponen esas vallas, esa cinta, para alejar a la gente porque hay algún peligro, ¿no? No las ponen porque sí. Algo estaba pasando y vallaron y pusieron la cinta para que tuviéramos precaución. Esas vallas y esa cinta están diseñadas para advertirnos de algo, para advertirnos de un peligro, para decirnos
que si vamos a caminar por ahí, que procedamos con precaución. De la misma manera, entiendo que no debemos jugar con Dios, que no juguemos con Dios, que seamos humildes cuando nos presentemos delante de un Dios que es increíblemente santo, como hemos cantado. Y hay 3 ejemplos que me vinieron a la mente cuando preparaba esto, y uno es un pasaje que es tremendo, y es cuando Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiendo. Y tiene algo muy especial, porque es una zarza que arde, pero no se consume. Y eso es una de las cosas que le llama la atención a Moisés. Y cuando se acerca a ese lugar, ¿qué le dice Dios desde la zarza? Le dice esto: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Me acuerdo una vez, hace tiempo que no sigo cosas de Guatemala, ¿no? ¿Sabéis que es posible que en verano vayamos un mes allí? Volveré con las pilas y la mochila llena de guatemaltecadas otra vez y estaré todo el siguiente año hablando de cosas de Guatemala. Orad para que vaya a otro lugar. Entonces, puedo ir a otro lugar y coger ejemplos de otro lugar. Pero esto lo vi en Guatemala, ¿vale? En Guatemala me acuerdo que fuimos a una iglesia y cuando llegó el momento de la predicación, vi que el pastor que estaba predicando se quitaba los zapatos. Y yo me quedé así mirando y digo, ¿qué hace este hombre? Porque estaba el suelo lleno de cables y con la humedad, digo, este se electrocuta fijo. Ahí en Guatemala, como están las conexiones y todo, ¿no? Y no, vi que estaba por ahí y dejaba los zapatos por un lado y ya sabéis que, no sé, cuando hay cosas que me llaman la atención, pregunto, ¿no? Y cuando acabó todo le dije a este hombre, le dije, ¿por qué te has quitado los zapatos para predicar? Hombre, hermano, me dijo, porque el púlpito, esto es tierra santa. Y aquí hay que descalzarse uno. Y dije, vaya, que no estaba en la primera fila, ¿va? Porque peligroso, ¿no? Si no es tan santo, pues a alguien le caerá mal esa situación. ¿Cómo podemos trastocar así la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo podemos entender tan mal eso? ¿Acaso el púlpito está ardiendo en llamas y tú no sé. Bueno, hay gente que le pasan estas cosas, ¿no? Pero nos está hablando de otra cosa aquí, está hablando de la santidad de Dios. Y Dios está diciendo, quítate las sandalias porque este lugar es santo. ¿Por qué? Porque literal está Dios ahí, representado en esa zarza. Hay otro ejemplo. Nadab y Abiú, estos hijos de Aarón, fueron eliminados cuando no guardaron sus pasos en la presencia de Dios. Y es un pasaje muy fuerte, porque si Dios siguiera actuando de la misma manera, esto fue un precedente para el pueblo de Israel, pero si Dios siguiera obrando de la misma manera, aquí no quedábamos ni uno. Porque dice que fueron eliminados por ofrecer un fuego extraño, por ofrecerle a Dios algo que Él no había dicho. Dice así en Levítico 10, del 1 al 2, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. ¡Qué tremendo! Son ejemplos que tenemos para ver que no podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. En Malaquías 1:10, cuando la gente... Estos se pasaron, ¿eh? No sé si os acordáis de una serie que hicimos sobre Malaquías, pero esta gente se pasó, como decimos, 3 pueblos. Le traían sacrificios a Dios enfermos. Dios había dicho que para el sacrificio el animal no tenía que tener ninguna mancha, tenía que ser un animal con unas características X. No, y esta gente le traía a los animales enfermos. Y Dios les dice que acabaran con todo eso y que ni siquiera se molestaran en pasar por las ceremonias. Dice, oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. Y les dice, no me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Es decir, mal. Fíjate lo que dice R.C. Sproul. Dice, un Dios que es todo amor, un Dios que es todo amor, todo gracia, todo misericordia, sin soberanía, sin justicia, sin santidad y sin ira, es un ídolo. La segunda cosa, ven y escucha. Lo que vemos en la segunda mitad del versículo 1 es esto, dice, y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. Es decir, Dios quiere que nos acerquemos para escuchar,
para prestar atención a lo que Él tiene que decirnos. En ese sentido, cuando se habla en hebreo de escuchar, es un llamado a la acción. Es escuchar para poner en práctica. Escuchar en hebreo significa obedecer. Escucho algo de parte de Dios y lo obedezco, lo pongo en práctica. La Nueva Traducción Viviente traduce así el versículo 1. Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal. Y es que tenemos que mantener los oídos abiertos porque escuchar es más importante que el tipo de sacrificio que podamos hacer. En el Salmo 40, versículo 6 leemos esto. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. ¿Pero qué? Dice la segunda parte. Pero has abierto mis oídos. Mi pregunta para cada uno de nosotros, para mí, para ti es, ¿tienes los oídos abiertos para escuchar lo que Dios tiene que decirte? ¿Tienes tus oídos abiertos para escuchar lo que Dios tiene que decirte? Debemos comprender que siempre que vamos a adorar, entramos en la presencia de un Dios santo que ha reunido a un pueblo que es santo para escuchar también su palabra, que es santa. Dios debe ser el punto central de la adoración, no nosotros, no el yo. La palabra de Dios debe tener prioridad, no las palabras de cualquiera que pueda estar aquí delante. Quiero que sepáis que predicar la palabra de Dios en esta iglesia, en este lugar, en Betel, para mí es un privilegio y es algo que a la vez me llena de humildad, sinceramente os lo digo. Es mucha responsabilidad compartir la palabra de Dios delante de tanta gente. Nunca he estado en una iglesia tan atenta y receptiva a la palabra, pero veo que muchos tomáis nota en los teléfonos, tomáis nota en las libretas por ahí y tenéis la Biblia abierta mientras venís con esa reverencia y esa expectación cada semana, pero no expectación a ver qué nos trae el Pablo hoy, el Máximo, quien sea que esté aquí delante, sino la expectación de ¿qué me va a decir Dios el día de hoy? ¿Cierto? Porque queremos escuchar su voz. Cuando leo la segunda parte de Isaías 66:2, me acuerdo de nuestra iglesia. Dice Isaías 66:2, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Sigamos temblando ante la palabra de Dios. Esta semana, literalmente, hay un par de pasajes que me han destruido, me han roto completamente cuando los he leído, cuando los he meditado. Y estos pasajes revelan lo que Dios piensa de la adoración a medias. Fíjate, uno es Isaías capítulo 1, versículo 12. Y dice así, cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros? De que pisoteéis mis atrios. En Amós capítulo 5, versículo 21 al 24, fijaos lo que dice Dios. Aborrezco, desprecio vuestras fiestas. Tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. O sea, ni la fiesta, ni la seriedad, ni la solemnidad. Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Aparta de mí el ruido de tus cánticos. Qué fuerte, ¿no? Dios está escuchando los cánticos de su pueblo como que fueran ruido, por la actitud de su corazón, porque no están bien delante de Él. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé siquiera la música de tus arpas. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como corriente inagotable. Debemos vigilar cómo entramos al servicio de adoración. Debemos asegurarnos de que estamos escuchando. Y la tercera cosa es que debemos tener cuidado con lo que sale de nuestras bocas. Dice así el versículo 2 y 3. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando leía esto, me entró como una risa, pero ¿sabes esa risa nerviosa que te tiembla aquí el cachete? ¿Sabes que dices, ¿qué está pasando aquí, no? Y es porque estaba recordando las palabras que dice el apóstol Pedro cuando están en ese monte. Y leemos en Marcos capítulo 9 que Jesús es transfigurado, se llena de luz.
Y aparecen Moisés y Elías allí con él. ¿Y cuáles son las palabras de Pedro? Y cuidado, que somos rápidos en juzgar a los demás y sobre todo a los personajes bíblicos y no pensamos en nosotros mismos. Seguro que yo hubiera dicho una burrada mayor que la de Pedro, vamos, no tengo ninguna duda. Pero ¿qué es lo que dice él? Pedro, interviniendo, le dice a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí, hagamos 3 enramadas, 3 casitas, 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y fíjate cómo termina ahí, dice, porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Si estamos aterrados delante de la presencia de Dios, mejor, como me decía mi madre de pequeño, cremallera. No sé si os decían eso a vosotros o no, pero a mí era la frase favorita de mis padres conmigo. Cremallera. Cerrar, ¿no? Porque hablaba mucho en el pasado. Necesitamos aprender a ponernos un silenciador en la boca, ¿no? Y me imagino que muchos de nosotros también, muchos de vosotros. Cuando recuerdo que Él es Dios y que yo no soy Dios, entonces soy mucho más cuidadoso con mis palabras. Quiero parecerme a Job. En el plan de lectura, ¿alguien sigue con el plan de lectura? Mejor no quiero ver. Espero que sí. Espero, wow, cuántas manos levantadas. Genial, buenísimo. Pues en el plan de lectura, hace poquito, leíamos en Job capítulo 40 esas palabras y me vi reflejado en ellas. Dije, tienes que callarte un poquito más. Job capítulo 40, versículos del 4 al 5. He aquí, yo soy insignificante. Ojalá que todos los que estamos aquí pudiéramos decir eso delante de Dios y de los hombres. Porque yo soy insignificante. Normalmente queremos estar arriba, ¿no? Miradme a mí, vedme a mí, que mis estudios, que mi esto, que lo otro, que mi trabajo, que mi carrera, yo qué sea. O mis palabras, o cómo hablo, o cómo soy, o cómo me visto, o cómo hago aquello. Y Job reconoce delante de Dios, he aquí, soy insignificante. Pero dice, ¿qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé. Aún 2 veces y no añadiré más. A veces es mejor decir menos palabras y un poquito más profundas, más de corazón. El martes tuvimos un servicio precioso en las oficinas. Andrew estuvo liderando ese tiempo del estudio, de la clase, y la verdad es que me encantó. Pero hay algo que fue impresionante, que es que en su español entrecortado y sus pocas palabras, en la oración que hizo al inicio, fue espectacular. ¿Os acordáis de lo que estabais ahí el martes? No empezó a buscar palabras de diccionario, palabras para impresionar a la gente que estábamos allí, ni mucho menos a Dios, ¿verdad? Pero palabras profundas, nacidas de su corazón, pidiendo a Dios que Él encaminara ese tiempo del estudio, que se hiciera presente allí, que nos hablara, que queríamos escucharle. Y fijaos que Jesús nos dice que recortemos también todas las palabras que sobran. Cuando vamos a orar, dice en Mateo capítulo 6, versículo 7, que hagamos así, dice, al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. No sé a cuántos a veces os han impresionado las oraciones de los demás, pero impresionado en el sentido de decir, ¡buah, este tío qué está haciendo!, ¿no? Hay gente que hasta le cambia el tono de voz cuando ora en público, ¿se habéis dado cuenta o no? Yo lo veo súper creepy eso, porque no sé, me da como miedo de que después la gente en su casa esté orando así a solas. Pero, claro, porque como oras delante de la gente es un reflejo de tu oración en lo privado, ¿no? Delante del Señor. Y me acuerdo de una persona que, cuando yo era pequeño, esa persona cada vez que oraba en público, le cambiaba la voz y le ponía la voz súper profunda y decía, amante Dios. Y empezaba orando así. A mí me daba miedo. Yo me iba corriendo para abrazar a mi madre. Amante Dios y Padre. ¿Tú hablas así con la gente? Hay gente que sí, también te lo digo. Pero normalmente no hablamos así. ¿Hablamos así con Dios en la intimidad? Cuando estamos de rodillas en nuestra cama, oramos diciendo, amante Dios. Espero que no. Espero que nos acerquemos a Él, como digo, con el temor y la reverencia y el respeto, pero con naturalidad. Somos sus hijos.
Dios no quiere escuchar a un profesor de seminario de no sé qué orando oraciones perfectas. Quiere escuchar tu corazón y quiere oírte, quiere que le digas, aquí estoy, Padre, ¿no? Escucha mi oración. En el fondo, escuchar implica ceder, escuchar implica renunciar, implica someterse, y por eso creo que es tan difícil para algunos de nosotros. La cuarta cosa es que seamos cuidadosos con nuestras promesas, y eso lo hemos visto en el versículos del 4 al 6. Dice, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? ¿Qué es hacer un voto a Dios? ¿Qué es hacer un voto a Dios? Es una promesa, dice el diccionario bíblico, es una promesa solemne y seria a Dios de realizar o abstenerse de realizar una cosa determinada. La primera mención a un voto a Dios la encontramos en Génesis capítulo 28, versículos 20 al 22, cuando encontramos que Job juró a Dios dar de todo lo que él ganaba una décima parte, el diezmo dice ahí, si Dios le protegía y si Dios le guardaba. Es algo que salió de él. Nadie le dijo tienes que hacer eso. Es un voto que él hizo, es una promesa que él hizo y después la cumplió. Hay alguien también imprudente en la Biblia, un tal Jefté, que hizo un voto diciendo que sacrificaría al primero que se encontrara en su camino de regreso a casa. Y eso está en Jueces capítulo 11, versículo 35. ¿Y cuál es la desgracia? Que él prometió a Dios que mataría a la primera persona que se encontrara y la primera persona que apareció fue su hija. ¡Qué fuerte! Porque he dado mi palabra al Señor y no me puedo retractar, dijo él y está ahí registrado. Ana hizo un voto a Dios y prometió dar a su hijo si el Señor le daba la oportunidad de quedarse embarazada en el primer libro de Samuel. En la Biblia no se nos manda que hagamos votos a Dios. No es un mandamiento en ningún lugar de la Biblia que tú hagas votos a Dios. Mucho menos esas historias que han salido por ahí de pactar con Dios y todo eso. Pero lo que sí dice la Biblia es que si lo haces, si haces un voto a Dios, si haces una promesa, que la cumplas. Y además que no tardes en cumplirlo. Dice Números 30, versículo 2, si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Deuteronomio 23, 21 lo dice aún más fuerte. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. Cuando escucháis la palabra voto o votos, ¿a qué os recuerda? A la boda, exacto. Pablo, ¿cómo te fue en la boda este jueves? Bien, gracias. Me alegro que me preguntéis, porque os lo quería compartir, os lo quería decir. Aproveché la ocasión este jueves cuando fui a San Celoni a casar a esos muchachos para compartir con los novios, ahora esposos, el significado del matrimonio. Y además de recordar que no es solo un papel, que no es solo un acto legal, que no es solo un acuerdo humano, sino un pacto sagrado que Dios ha establecido y que lo que se firma en el certificado de capacidad matrimonial es el reflejo de algo más profundo. Estás hablando públicamente, dando testimonio de una entrega mutua el uno al otro. Así que los que estáis casados y en su día hicisteis un voto solemne delante de Dios, a vuestra esposa, a vuestro esposo, y además en presencia de otros, Dios espera que mantengas tus votos. Dios espera que mantenga mis votos. Dice Malaquías 2:14, y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Dice también el Salmo 50, versículo 14, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Queridos, es algo peligroso hacer promesas a Dios y no cumplirlas. Por eso cuando dedicamos nuestros hijos a Dios en presencia de la congregación, cuando nos comprometemos a compartirles el Evangelio, a discipularlos, a llevarlos a la iglesia y después no lo hacemos, es algo peligroso. Cuando nos bautizamos y declaramos públicamente
que nuestra vida está siendo transformada, pero después de mojarnos simplemente nuestra vida continúa exactamente igual, es algo muy peligroso. Dar testimonio de algo que después no estás cumpliendo. Esto no es un miedo para que la gente no se bautice. Esto no es un, bueno, pues cuando ya sea mejor persona, entonces me bautizo. No, no, no. Estamos en el proceso. He dicho muchas veces, todos somos cristianos en proceso de construcción. Y estamos en ese proceso, estamos en ese camino. Pero si he recibido a Cristo como mi Salvador, entonces me bautizo delante de la gente, delante del pueblo de Dios, en un símbolo de obediencia, de que algo dentro de mí está cambiando. No soy perfecto. Tal como bajo a las aguas, subo exactamente igual. Pero estoy en ese proceso de ser santificado. Pero si lo hago con la otra intención en mi corazón de decir, bueno, me bautizo porque es lo que toca, porque es lo que hay, porque siento presión de parte de la iglesia, porque quiero comer ese panito y ese vino el domingo y tal, y participar con todos. Si esa es la actitud de nuestro corazón y lo hacemos por eso, eso es cuando es peligroso. Cuando te unes a una iglesia y no das de tu tiempo, de tu talento, de tu tesoro, es algo peligroso también. Así que estemos en guardia cuando adoremos a Dios, acercándonos a Él para reverenciarlo. En último lugar, tomemos el compromiso de obedecer reverentemente. La clave de este pasaje se encuentra en el versículo 7. Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Creo que este tema de los sueños necesita algunas correcciones y aclaraciones. Una de ellas es que no bases tus decisiones en algo que tú has soñado una noche que has comido un montón de pizza con doble de queso. Y por la mañana has soñado que te montabas en un dragón y que ibas a la casa de no sé quién. Pues mira, ahora voy a hacer tal cosa. No, porque seguramente por la grasa que has comido es que tu cerebro no ha funcionado bien por la noche, ¿no? Pero es peligroso entonces levantarse así y tomar una decisión por algo que tú has soñado. No, es que lo soñé, es que soñé, es de parte de Dios. No, medítalo, ora, pregúntale a Dios qué significa este sueño. ¿Significa algo? Y seguramente escucharás. Y entonces esa es la respuesta de Dios diciendo, cenaste mucho. ¿No? Es peligroso eso. Otra cosa que quiero decir de los sueños es que Dios sí ha hablado en sueños a las personas en la Biblia y Dios sigue hablando a las personas en sueños a día de hoy. No paran de llegar informes de los países musulmanes en que aquellos que adoran a Alá y que están comprometidos en la mezquita y adorando a esos falsos dioses, en un sueño se les presenta Cristo Jesús y les habla y salen de ese lugar y buscan a alguien que les hable acerca del Evangelio. Dios sigue hablando a través de los sueños. Otra cosa es que Dios no está obligado a hacer realidad tus sueños y tus deseos simplemente porque tú se lo pidas, simplemente porque es lo que hay en tu corazón. En realidad, nuestro problema no está en nuestros oídos, ni está en nuestra boca, ni en nuestros sueños. Nuestro problema está en la vista. Para escuchar mejor, para hablar menos y para dejar de perseguir nuestros propios sueños, necesitamos ver a Dios. Necesitamos ver a Dios, al Dios grande y poderoso, y reverenciarlo. Eso es lo que leemos al final del versículo 7. Sin embargo, tú teme a Dios. El temor a Dios no es pánico para el creyente, es obediencia reverente. La gente está hambrienta de la grandeza de Dios. Aunque la mayoría de la gente no haría este diagnóstico acerca de sus vidas destruidas, pero si la predicación no tiene el aroma de la grandeza de Dios, puede entretener a las personas por una temporada, pero no tocará el grito oculto del alma, muéstrame tu gloria. Queremos ver tu gloria, Señor. Si solamente pasamos el tiempo, esto no va a suceder. Me contaron la semana pasada, hablando acerca del temor de Dios, el testimonio de una muchacha que trabajaba en la librería ABA y ella dejó ese trabajo en la librería ABA, pues por lo que sea, porque encontró
algo que tal vez era de lo que ella había estudiado. Librería Ava es la librería evangélica que hay en Barcelona, una de las más grandes. Y una de las cosas que pues, ella dejó ese trabajo porque pensó que tal vez estaría mejor en otro lugar, dedicándose a lo que ella a lo mejor había estudiado o lo que sea, a lo mejor lo que sea, no sé, por lo que sea. La cuestión es que esta muchacha dejó el trabajo en la librería evangélica y empezó a trabajar en otra empresa. Ya no está en esa otra empresa. Y algunos dirán, por dejar la librería, te ha ido mal. No tiene nada que ver con eso. Se fue a esta otra empresa y resulta que la empresa empezó a presionar a esta muchacha para que hiciera cosas que iban en contra de sus principios, de nuestros principios bíblicos. Le empezaron a obligar a hacer cosas para que la empresa tuviera más ganancia y que el cliente quedara convencido de que esa pérdida era culpa suya y que tenían que asumir eso. Como os decía, ya no está trabajando en esa empresa y creo que es un ejemplo cuando hablamos de qué es el temor de Dios. Creo que esta muchacha es un ejemplo acerca de eso, acerca del temor de Dios. ¿Cuántas veces hemos cedido a lo que otras personas nos dicen que va en contra de lo que Dios dice en su palabra? Por miedo a la gente, ¿sí? Y no por el temor del Señor. Me acuerdo unas palabras de Jesús que dijo a la gente: no temáis al que puede matar, ¿qué? El cuerpo. Temed, ¿a quién? Al que puede destruir el alma. Qué fuerte, ¿no? Qué duro eso. Entonces, para aquellos que no tienen a Jesús en su vida, para aquellos que no tienen a Dios en sus vidas, esos sí tienen que temer de pánico, de temblor. Eso sí. Para los que somos sus hijos, el temor es una obediencia, es una reverencia santa. El temor de Dios es hacer todas las cosas sabiendo que Dios está ahí con nosotros y que pensemos si eso le trae gloria a su nombre o no. En Éxodo 1:17, el temor a Dios impide a aquellas comadronas asesinar a unos bebés. ¿Os acordáis? Cuando cogen a Moisés y lo ponen en un Moisés. ¿Sabéis que se llama Moisés por eso, no? Yo me enteré hace poco, cuando tuve a mi hija. Se llama Moisés, el Moisés de los niños, porque ahí metieron a Moisés en el río Nilo, en las aguas, y estaba flotando en esa cesta. Dice, pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. ¿Las parteras qué? Temieron a Dios. No tuvieron miedo de Dios. Temieron a Dios. Prefirieron hacer lo que era bueno ante sus ojos y no lo que aquel rey había dicho. Y estoy convencido de que si más gente viviera hoy en el temor de Dios, del Dios Todopoderoso, habría menos abortos. Mi conclusión esta semana, después de leer varias veces ese texto y reflexionar lo que dice, es que necesitamos reverenciar a Dios y regocijarnos en Él. Está bien vestirse informal, de hecho os animo a que lo hagáis, pero no a ser informales con Dios. Debemos estar en el temor de Dios y apreciar nuestra intimidad con Él. Debemos santificar su nombre porque Él reina en el cielo y podemos acercarnos en confianza a Él porque Él nos invita a llamarlo Padre. Él es nuestro Padre. Quiero concluir con un recordatorio de lo que enseña el libro de Hebreos. En Hebreos 12, 28 al 29 dice: ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. También, debido a la muerte y a la resurrección de Jesús, los creyentes nacidos de nuevo podemos llegar con una confianza gozosa a su presencia, como podemos leer en Hebreos 4:16. Por tanto, fijaos, a pesar del Dios que tenemos, de lo santo que es, de lo poderoso, de lo grande, de lo sublime, a pesar de todo eso, Él nos permite entrar a su presencia. Y Él dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Estemos en guardia cuando adoremos a Dios, acercándonos a Él para reverenciarlo. Aquí tenéis en la pantalla el resumen de lo que he compartido en el día de hoy. La primera cosa es que seamos cuidadosos cuando vamos a alabar. La segunda, ven y escucha. La tercera, seamos concisos con nuestras palabras. La cuarta, seamos cuidadosos
con nuestras promesas. Y la quinta, tomemos el compromiso de obedecer reverentemente. Me gustaría, aparte de lo que he ido compartiendo durante este rato y que podemos aplicar, me gustaría dejaros dos cosas bien prácticas para esta semana. La primera es que en lugar de venir a adorar a la iglesia, vengamos adorando a la iglesia. ¿Se entiende? En lugar de venir a adorar a la iglesia, vengamos adorando a la iglesia. Prepárate la noche anterior. Acuéstate pronto si el servicio es por la mañana. Lee la Biblia, ora antes de venir. Ven temprano, prepárate para encontrarte con nuestro Dios, que es un Dios santo, que es un encuentro especial. Esto lo dije una vez hace muchos años y como decimos, para gustos los colores, pero alguien se me acercó una vez al final del servicio y me dijo: Pablo, esta iglesia tuya, ya empezaba mal, ¿no? Porque mía no es, pero Pablo, esta iglesia tuya es muy fría. Aquí no está el calor del Espíritu, no lo he sentido. Y como conocéis mi tacto que yo tengo, le dije tranquilamente: pues eso te pasará a ti, porque yo vengo calentito de mi casa. Y se quedó que no sabía qué decir. Pero es cierto, esto fue hace 8 años y sigo pensando exactamente igual. La iglesia son las personas. La iglesia somos las personas. Si tú quieres encontrar el calor aquí del Espíritu, ven caliente de tu casa. Ven con el calor del Espíritu. Ven con el fuego. Trae el fuego y vamos a poder disfrutar de su presencia. En lugar de venir a adorar, vengamos adorando. Vengamos ya con esa actitud de nuestro corazón cambiada para tener ese encuentro especial con Dios, ese tiempo de comunidad con los hermanos, de su palabra, de alabanza. Y Él está en medio nuestro. La segunda cosa es: crece en reverencia a Dios. Necesitamos redescubrir cuán poderoso y majestuoso es realmente Dios, porque cuando nuestra comprensión de la inmensidad de Dios patina, entonces permitimos que otras cosas lleguen a eclipsar eso. En lugar de alabarlo a Él, terminamos viviendo para nuestro propio placer y nuestras cosas. Hayden Wilson Tozer lo clavó cuando él declaró esto: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Esta frase enfatiza la centralidad de nuestra visión de Dios en nuestra vida, en nuestro carácter. Es decir, lo que pensamos acerca de Dios, su naturaleza, su carácter, su relación con nosotros, determina en gran medida cómo vivimos, determina cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con el mundo. Tozer sugiere que nuestra concepción de Dios es el reflejo más profundo de nuestro ser. Si vemos a Dios como amoroso, como justo, como santo, eso moldeará nuestra actitud, moldeará nuestro comportamiento. Si tenemos una imagen distorsionada de Dios, entonces nuestra vida espiritual también se verá afectada. Así que es una invitación a evaluar nuestra imagen de Dios y asegurarnos de que está basada en la verdad de las Escrituras y no en conceptos erróneos o limitados. ¿Quieres experimentar la victoria sobre el pecado en tu vida? ¿Quieres eso? Yo sí quiero. Si tú quieres, entonces tienes que crecer. Tengo que crecer en el temor de Dios, en asombro hacia Él. Tengo que seguir alimentando el asombro hacia Dios. El temor de Dios, como decía, para los creyentes, es reverencia, es adoración, es obediencia, es respeto. Para los no creyentes, el temor es de temblar. Para los no creyentes, el temor... Bueno, me he acordado de una cosa que no sé si está en la película, pero por lo menos lo leí en el libro de las Crónicas de Narnia. Hay un momento, hay un diálogo que hay le dicen a Susan que van a ir a ver a Aslan. ¿Sabéis quién es Aslan? Es el león que representa a Cristo. Alguien no lo sabía el otro día y me dijo: no tenía ni idea. Sí, las Crónicas de Narnia las escribió C.S. Lewis y está hablando de Cristo, del sacrificio que Él ha hecho por nosotros.
Y hay un momento en el que tienen esa conversación Lucy y Susan y le dicen que van a ver a Aslan y están hablando de Aslan y de cómo presentarse en la presencia de Aslan y dicen, ¿y cómo es él? Porque hasta ese momento no se había enterado de que era un león, pensaba que era una persona. Y dice, no, es un león. Dice, y ante él toda rodilla tiembla, dice en este diálogo. Y como digo, para los no creyentes, tiembla de terror. Porque presentarte con todo el pecado delante de Dios es algo increíble, algo tremendo. Pero presentarte con todo tu pecado por medio de Jesús delante de Dios, eso es lo que nos da la confianza para hallar esa gracia oportuna. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que Él nos ayude, que Él nos enseñe más acerca de su temor, acerca de la reverencia que debemos tenerle cuando venimos a su casa, que es este lugar o sea donde sea que nosotros nos reunimos.